Mi abuela sufrió mucho durante toda su vida. Mi abuelo no era un buen hombre. La hizo pasar por muchos momentos complicados, provocando que una presencia oscura se instalara en nuestro rancho. Hola, comunidad del último huésped. Me llamo Alondra y les contaré mi aterradora experiencia. Cuando era niña viví con mis abuelos en un rancho entre los cerros. No conocía a mis padres. Mi abuelita solo me decía que mi padre se había ido y que mi madre había fallecido. Nunca se hablaba mucho de eso. Era como si fuera un tema prohibido. Sea como sea, solo éramos nosotros en el rancho. De vez en cuando llegaban 1 o 2 trabajadores a ayudarle a mi abuelo. Se quedaban unos días y luego se iban. No había casa cerca, solo campo, cerros y árboles. Cuando el viento soplaba fuerte se escuchaba como si alguien silbara desde lejos. Mi abuelo era el único que bajaba al pueblo. Iba en su caballo y regresaba hasta el anochecer con comida, sal o algún costal de maíz. Nosotras casi nunca salíamos. Desde que tengo uso de razón, mi abuelo era muy malo con mi abuela. Le gritaba por cualquier cosa, le hablaba feo, como si la despreciara. Yo no entendía por qué la trataba así. Mi abuela era una mujer buena, siempre tenía la casa limpia, lavaba la ropa, cocinaba y atendía todo con paciencia. Pero él nunca estaba conforme. Había noches en que los gritos se escuchaban desde el corral. Yo me escondía detrás de la puerta o debajo de la cama. Me tapaba los oídos para no escuchar lo que pasaba. A veces ella lloraba. Yo también lo hacía porque me dolía verla sufrir. En la mañana se levantaba igual, callada, con los ojos hinchados, pero seguía con sus cosas. Mi abuela era muy creyente. Siempre tenía veladoras encendidas frente a sus santos. Cuando las cosas se ponían mal, se hincaba a rezar. Lo hacía en silencio, con los ojos cerrados y las manos apretadas. Yo me sentaba a su lado. No decía nada, solo la miraba y trataba de rezar con ella. Yo no entendía por qué mi abuelo era tan malo. No importaba la razón, él siempre encontraba algo para enojarse. Si la comida no estaba caliente, aventaba el plato. Si el perro ladraba, lo callaba a la fuerza. Si la puerta rechinaba, la pateaba. Vivíamos con miedo. Mi abuela siempre decía que había que tener paciencia, que Dios veía todo, pero yo no entendía por qué Dios permitía que él fuera así. Ella nunca le respondía, nunca lo enfrentaba. Bajaba la cabeza y seguía rezando. Había días en los que todo parecía tranquilo. Mi abuelito se iba temprano al campo y no regresaba hasta la tarde. En esos ratos la casa se sentía diferente, más ligera. Ella cocinaba pan o tortillas y me dejaba ayudarla. Me gustaba ver cómo movía las manos con cuidado, como si todo lo hiciera con cariño. Ella siempre me trataba bien, nunca me gritó, nunca me pegó. Si me enfermaba me daba té, si me asustaba me abrazaba. Para mí era la persona más buena del mundo. Por las tardes, cuando terminaba de barrer el patio, nos sentábamos en la puerta a ver el atardecer. A veces pasaban los colibríes volando bajo y ella decía que eso traía buena suerte. Yo le creía todo. En ese silencio el rancho se sentía bonito, como si por un momento las cosas fueran normales. Pero cuando mi abuelo regresaba, todo cambiaba. El sonido de los cascos del caballo me hacía temblar. Entraba sin saludar, sin mirar. Si veía algo fuera de su lugar, gritaba. Yo corría a esconderme. Mi abuela se quedaba quieta, como si supiera que no tenía sentido discutir. Por las noches dormíamos en un cuarto pequeño. Él se quedaba siempre en la hamaca. Ella ponía una veladora en el suelo. La luz se movía con el viento y las sombras se alargaban por las paredes. A veces me quedaba mirando la llama y pensaba en mi mamá. No sabía cómo había sido su vida, ni si se parecía a mí. Solo sabía que ya no estaba. En ocasiones a mi abuelita se le salían las lágrimas sin decir una palabra. A veces era mientras cocinaba, otras veces pasaba cuando barría el patio o cuidaba a los animales. Se quedaba callada, con los ojos rojos y las manos temblando. Yo me acercaba y la abrazaba. Ella trataba de sonreírme, pero no podía.
Yo también lloraba. No entendía bien por qué, pero me dolía verla así. Tenía como 10 años y ya sabía que en esa casa las cosas nunca estaban bien. Ella se metía en problemas por defenderme. Cuando su esposo intentaba levantarme la mano, ella se ponía enfrente. No le importaba lo que él hiciera. Aguantaba sin decir nada. En ocasiones tenía marcas en los brazos o la cara hinchada. Nunca se quejaba. Solo decía que estaba bien y que no me preocupara. Me dolía mucho verla así. Sentía que todo era mi culpa. Una noche le pedí que nos fuéramos. Le dije que podíamos vivir en el monte. Que lleváramos a Fiero, nuestro perro, porque él nos podía cuidar. Fiero era bravo, pero conmigo era bueno. Dormía junto a la puerta y siempre movía la cola cuando me veía. Yo pensaba que si nos íbamos con él, nada malo pasaría. Mi abuela me escuchó en silencio. Luego me acarició la cabeza. Me dijo que las cosas no eran tan fáciles. Me persignó y me pidió que intentara dormir. Un día mi abuelo llegó tomado y empezó a gritar porque no había carne para cenar. Golpeó la mesa y tiró los platos. El perro se escondió debajo del fogón. Mi abuela intentó calmarlo, pero él no escuchaba. Cuando lo vi con el cuchillo en la mano, sentí que se me cortó el aire. Mi abuela me tomó del brazo y me dijo que corriera. Salimos por la puerta trasera. Corrimos entre los árboles sin mirar atrás. El suelo estaba lleno de piedras. Me raspé los pies, pero no me detuve. Nos escondimos entre los matorrales y ahí nos quedamos agachadas. Escuchábamos los gritos a lo lejos. Yo lloraba. Ella respiraba con dificultad. Cada tanto miraba hacia el rancho. El sol se estaba metiendo detrás del cerro. Todo se pintaba de naranja. Pasaron varias horas. El monte se llenó de sonidos. Tenía miedo de que él saliera a buscarnos. Cuando el cielo se puso oscuro, mi abuela dijo que ya podíamos regresar. Caminamos despacio. Cada paso sonaba fuerte sobre las ramas secas. Cuando llegamos, la puerta del rancho estaba abierta, todo en silencio. Fiero estaba echado junto al fogón. Cuando nos vio, se levantó y movió la cola. Entramos con cuidado. Revisó el cuarto y luego me dijo que todo estaba tranquilo. Mi abuelo estaba afuera, sentado frente al corral. Tenía el cuchillo sobre la mesa y una botella a un lado. Miraba hacia el cerro como si nada hubiera pasado. No dijo nada, no pidió disculpas. Solo se levantó, entró y se acostó. Esa noche mi abuela cerró la puerta y puso la tranca. Luego se sentó en el suelo. Tenía las manos temblando. Yo me acerqué y la abracé. Ninguna habló. Esa noche me dijo que me quería mucho. Me tomó de las manos y me juró que siempre me iba a cuidar. En ningún momento dejó de llorar. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Una tarde llegó un trabajador nuevo al rancho. Era un hombre alto, de piel clara, con el cabello muy corto y los ojos claros. Al principio no me llamó la atención. Venía con otros 2 hombres que ayudaban a mi abuelo. Pero con los días, empecé a notar que se comportaba distinto conmigo. Cuando pasaba cerca, se quedaba mirándome más de lo normal. A veces me sonreía o me decía cosas que no entendía bien. Una vez me dijo que era muy bonita. No supe qué responder. Me quedé callada con la mirada en el suelo. Me sentí rara. Nunca nadie me había dicho algo así. Solo mi abuela me hablaba con cariño, pero era diferente. Ese hombre tenía una forma de mirarme que me incomodaba. Con el tiempo me di cuenta de que me seguía. Si salía a buscar agua o a recoger leña, sentía su mirada detrás de mí. A veces, cuando mi abuelo estaba lejos, aparecía de pronto, como si me hubiera estado esperando. Me hablaba despacio, con una voz suave. Me preguntaba cosas que no sabía cómo contestar. Me decía que tenía ojos bonitos o que mi cabello brillaba con el sol. Yo no sabía cómo reaccionar. No entendía del todo lo que quería decir. Una mañana me trajo una flor del monte. Dijo que había encontrado cerca del río y que pensó en mí. Me la dio a escondidas, mirando a todos lados, como si tuviera miedo de que alguien lo viera. Yo no sabía si aceptarla o no. La tomé solo para que se fuera.
La guardé en mi vestido, pero luego la tiré en el patio. Sentí vergüenza, aunque no sabía por qué. Días después me llevó un chocolate. Comentó que lo había comprado en el pueblo. Me lo dio con una sonrisa. Dudé un momento, pero lo acepté. Hacía mucho que no comía uno. Recordé que mi abuela una vez me había dado un pedacito cuando bajó al pueblo. Desde entonces me había quedado el gusto. Me sentí culpable por aceptarlo, pero también sentí algo raro, como si no estuviera haciendo nada malo, aunque sabía que no debía recibir nada de él. Con los días el hombre empezó a acercarse más. Ya no se conformaba con hablarme. Buscaba la forma de estar solo conmigo. Siempre lo hacía cuando mi abuelo y los otros estaban lejos. A veces me encontraba afuera, cuando daba de comer a los pollos o cuando iba al corral por agua. Yo evitaba mirarlo, pero él se quedaba parado, observándome, con una sonrisa que me ponía nerviosa. Una tarde todo cambió. Mi abuelo y los trabajadores habían estado tomando desde temprano. Se oían risas y botellas chocando. Yo estaba cerca del corral, buscando flores silvestres para llevarle a mi abuela. Ella estaba dentro de la casa escogiendo frijoles. Todo parecía tranquilo. De pronto escuché pasos detrás de mí. Era él. Caminaba lento, tambaleándose un poco. Tenía la cara roja y olía fuerte. Me dijo que lo acompañara al río. No entendí por qué, así que no respondí. Me siguió diciendo que fuera, que allá me iba a enseñar algo bonito. Yo negué con la cabeza. Quise alejarme, pero me tomó del brazo. Su mano estaba caliente y apretaba fuerte. Intenté soltarme, pero no pude. Me habló al oído diciendo cosas que no entendí bien, pero su voz me hizo temblar. Dijo que no pasaba nada, que solo quería hablar. Me jaló hacia adelante, queriendo llevarme por el camino. Sentí miedo. Intenté soltarme de nuevo, pero me apretó más. Luego sentí sus manos sobre mí. Me dio un escalofrío. Todo pasó muy rápido. No entendía qué quería hacer, pero sabía que no estaba bien. El corazón me golpeaba el pecho. Empecé a gritar. Lloré y grité suelto, con todas mis fuerzas. El hombre intentó callarme, pero seguí llorando. Al final me soltó. Dijo algo, pero no lo escuché. Corrí sin mirar atrás. Llegué a la casa temblando. Sentía que me faltaba el aire. Entré llorando y vi a mi abuela sentada escogiendo frijoles. Me tiré a sus brazos. Ella se asustó. Me abrazó fuerte y me preguntó qué había pasado. No pude decir nada, solo lloraba. Sentía un nudo en el estómago y las manos frías. Al día siguiente le conté todo a mi abuela. Me costó hablar. No podía mirarla a los ojos. Sentía vergüenza, miedo y sobre todo culpa. Pero se lo dije todo, cada palabra. Cómo el hombre me había seguido, cómo me había tocado, cómo me había querido llevar al río. Ella se quedó callada por unos segundos. Su cara cambió por completo. Era como si no pudiera creerlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no lloró. Solo se levantó de golpe. Salió de la casa con una fuerza que no sabía que tenía. Yo la seguí desde la puerta. Caminaba rápido con el rostro rojo y las manos apretadas. Buscó al hombre. Estaba detrás del corral, limpiando una herramienta. Mi abuela se le fue encima. Le dijo que cómo se le ocurría hacerme eso, que qué clase de persona era. ¿Cómo podía un hombre que me doblaba la edad atreverse siquiera a mirarme así? El hombre no decía nada, solo daba un paso hacia atrás. Ella lo empujó con fuerza, le gritaba más cosas, palabras que ya no recuerdo, pero que me quedaron grabadas por el tono, por la rabia. Y en ese momento apareció mi abuelo. Venía con el sombrero chueco. Cuando vio lo que pasaba, se acercó sin preguntar. Agarró a mi abuela y la jaló con tanta fuerza que casi la tira al suelo. El hombre aprovechó y se alejó corriendo hacia el camino. Mi abuelo no lo persiguió, solo se quedó mirando a mi abuela con una furia que no había visto nunca. La metió a la casa a empujones. Yo corrí detrás. Ella trataba de explicarle lo que había pasado, pero él no la escuchaba. Le gritaba que por qué hacía escándalos frente a los trabajadores.
Por su culpa lo iban a dejar sin ayuda. La empujó contra la pared, hizo cosas que no quiero mencionar. Yo grité, pero él siguió. Intenté meterme, pero me empujó también. Caí al suelo y sentí un golpe en el hombro. Mi abuela trató de cubrirme. Le suplicaba que se calmara, pero él estaba fuera de sí. Agarró un pedazo de leña del fogón y empezó a azotarla en sus piernas. El sonido era seco, horrible. Yo lloraba, gritaba su nombre, pero no podía hacer nada. Intenté detenerlo, pero me empujó otra vez. Me raspé las rodillas. El ruido de la leña contra sus piernas no se me va a olvidar nunca. Era un sonido que se metía hasta el pecho. Mi abuela gritaba y después se quedaba sin voz. Los trabajadores que estaban afuera se dieron cuenta. Escuché cuando intentaron abrir la puerta, pero mi abuelo los amenazó. Les gritó que se largaran. Sin embargo, 2 de ellos entraron de todos modos. Lograron quitarle la leña y uno lo empujó hacia atrás. Todo fue un caos. Mi abuelo seguía gritando, pero los hombres lo sacaron de la casa. Yo corrí hacia ella. Estaba tirada en el suelo con las piernas moradas y respirando con dificultad. Tenía las manos manchadas por tratar de cubrirse. Le temblaba todo el cuerpo. Me miró y me dijo que no llorara, que ya todo había pasado. Pero no era cierto. Nada había pasado. Todo seguía igual o peor. La ayudé a recostarse. Esa noche no pude dormir. Escuchaba su respiración entrecortada y sus quejidos. Le puse paños de agua en las piernas como ella me había enseñado, pero el dolor no se iba. Pasaron los días y las marcas se pusieron negras. No podía ponerse de pie. La primera semana apenas podía moverse. Tenía fiebre. Decía que le dolía hasta el alma. Yo no podía dejarla sola. Le preparaba té, le daba de comer, la tapaba por las noches. A veces me pedía que rezara con ella. Decía que Dios nos iba a ayudar. Yo lo hacía con todo mi corazón. Cerraba los ojos fuerte y pedía que mi abuela se curara, que todo acabara. Durante esas semanas me sentí culpable por todo. Pensaba que si no le hubiera dicho nada, ella no estaría así. Que por mi culpa le dolían las piernas, que por mi culpa cojeaba. Cada vez que la veía tratar de levantarse y perder el equilibrio, se me rompió algo por dentro. Pasaron los días y su cuerpo empezó a sanar, pero sus piernas quedaron mal. Caminaba despacio, con dificultad. Decía que el dolor ya no era tan fuerte, pero yo veía su cara y sabía que mentía. Cojeaba. A veces se tenía que apoyar en la pared para moverse por la casa. Verla así me partía el alma. Yo la ayudaba en todo, pero sentía que nada era suficiente. En las noches la abrazaba y las dos llorábamos. Desde entonces, ella ya no fue la misma. Caminaba lento, con la mirada triste. Pasaron las semanas. Mi abuelo seguía igual, seco, con los ojos llenos de rabia. A veces pasaba días enteros sin hablarnos. Mi abuela apenas podía caminar. Sus piernas seguían moradas. A veces se levantaba, pero cada paso le costaba. En su cara se notaba el dolor. Intentaba disimularlo, pero se le escapaban pequeños gemidos. Aún así, seguía haciendo lo que podía. Lavaba los trastes, daba de comer a los animales y me decía que no me preocupara. Pero yo sabía que sufría. Yo hacía de todo. Cocinaba, lavaba la ropa, cuidaba a los animales. Era una rutina que me ayudaba a no pensar en nada. Solo quería que el día pasara rápido, que llegara la noche y poder sentarme junto a mi abuela en silencio. Una tarde, mientras echaba de comer a los pollos cerca del corral, lo vi. Era él, el mismo hombre que semanas atrás había intentado llevarme al río. Tenía el cabello más largo, la barba crecida y los ojos hundidos. Se le notaba el cansancio, la piel le brillaba por el sudor. Me quedé paralizada. Tenía la cubeta en las manos y el corazón me golpeaba el pecho. No sabía si correr o gritar. Él se detuvo a unos metros y levantó las manos despacio. Me dijo que no venía a hacerme daño, que solo quería hablar conmigo.
Su voz era baja y temblorosa. Yo no respondí, solo lo miraba sin moverme. Le pedí que se fuera, que no se acercara, pero no me obedeció. Dio un paso al frente. Su mirada era rara, como si mezclara tristeza con algo que no entendía. Me dijo que me amaba, que desde el primer día no había dejado de pensar en mí, que había hecho cosas malas pero que podía arreglarlo. Sus palabras me dejaron helada. No sabía si reír o llorar. No entendía cómo podía decir eso después de lo que me había hecho. Dijo que podía sacarme de ahí, que podía ayudarme a escapar con mi abuela. Yo no le creí, pero lo escuché sin poder moverme. ¿Por qué harías eso?, le pregunté con la voz temblorosa. Porque te amo, contestó. Quiero que seas mi esposa. Cuando escuché eso sentí que se me doblaban las piernas. No entendía si hablaba en serio o si solo quería engañarme otra vez. Dijo que tenía una casa en el pueblo, que allá nadie sabría nada, que podríamos empezar una nueva vida. Si me iba con él, mi abuela y yo estaríamos a salvo. No supe qué decir. Sentí miedo, rabia y confusión al mismo tiempo. Me miraba fijo, esperando una respuesta. Yo no pude hablar. La garganta se me cerraba. Recordé lo que había pasado. Recordé su olor, su fuerza, su mano apretándome el brazo. Recordé a mi abuela tirada en el suelo gritando mientras sufría. Y entendí que ese hombre no podía traerme nada bueno. Vete, le dije. Él no se movió, solo me miró con una sonrisa triste. Piénsalo bien, dijo. Si no vienes conmigo no volveré más. Luego se dio la vuelta y se perdió entre los árboles. Yo me quedé con la cubeta en la mano y los pollos picoteando el suelo. Esa tarde no le dije nada a mi abuela. Tenía miedo de preocuparla. Solo la ayudé a recostarse y me quedé junto a ella, viendo cómo se dormía. Sus piernas seguían cubiertas con una sábana vieja, y de vez en cuando se quejaba entre sueños. Esa noche casi no dormí. El viento golpeaba las ventanas y el perro ladraba de vez en cuando. Pensaba en lo que ese hombre me había dicho, en que tal vez era la única oportunidad de escapar de mi abuelo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Quise creer que era posible salir de ahí, pero no podía confiar en él. No después de lo que me hizo, no después de todo lo que habíamos vivido. Esa noche recé con todas mis fuerzas. Le pedí a Dios que me diera una señal, que me ayudara a saber qué hacer. A la mañana siguiente se lo conté a mi abuela. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, bajó la mirada y negó despacio con la cabeza. No, mija, me dijo. No creas en ese hombre. Él no dice la verdad. Su voz sonó firme, pero temblaba un poco. Le dije que al menos nos daba una salida, una forma de irnos de ese lugar. Que quizás no lo decía por mal, sino porque se sentía arrepentido. Ella me tomó el rostro con las dos manos. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada era fuerte. Los hombres así no cambian, me dijo. Si ahora te promete amor, mañana te quita la vida. Me quedé callada. Sentía un nudo en la garganta. No quería llorar frente a ella, pero las lágrimas se me salieron igual. Por primera vez la sentí más cansada que nunca. Su respiración era lenta y sus ojos parecían apagados. Mi abuelo cada día estaba más insoportable. Bebía más, dormía menos. A veces hablaba solo o golpeaba las cosas sin razón. Se le veía la rabia en los ojos. Mi abuela caminaba con dificultad y no podía moverse rápido si pasaba algo. Empecé a sentirme atrapada, como si el rancho se cerrara sobre nosotras poco a poco. Ya no dormía tranquila. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, escuchando cualquier ruido. A veces mi abuela también despertaba. Nos quedábamos calladas, mirando hacia la puerta, esperando no escuchar pasos. Ella siempre decía que Dios no nos iba a abandonar, pero yo sentía que en ese lugar hasta Dios nos había olvidado. Pasaron unos días y el hombre volvió a aparecer cerca del corral. Lo vi parado junto a la cerca, con las manos en los bolsillos y la mirada baja.
No dijo mucho, solo repitió que seguía pensando en lo que me había propuesto. Dijo que aún podía cambiar mi vida, que me iría bien con él y podía cuidarnos. Yo lo escuché en silencio, no me acerqué, solo lo miré un momento y le dije que no. No grité, no discutí, lo dije despacio, con el corazón acelerado. Él me miró con tristeza, o al menos eso parecía. Asintió despacio y se fue sin decir otra palabra. Desde entonces no volvió a buscarme. Cuando salía por las tardes a caminar entre los árboles, tenía la sensación de que alguien estaba detrás mío. Al principio creí que eran ideas mías, que el miedo me hacía imaginar cosas. Aún así, cada ruido entre las hojas me ponía nerviosa. Cada sombra me parecía una figura. Solía salir cuando mi abuela dormía la siesta. Dejaba la comida lista y me iba al monte a caminar. A veces creía escuchar pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. O veía el movimiento de una sombra entre los matorrales y luego el silencio lo cubría todo. Intentaba no pensarlo. Una tarde, mientras caminaba por el sendero, vi algo entre los árboles. Era una figura alta, inmóvil, vestida con camisa blanca y pantalón azul. Estaba lejos, pero se notaba que me miraba. Me quedé quieta, con el corazón latiendo rápido. Parpadeé, y cuando volví a mirar ya no estaba. Siempre aparecía lejos, sin moverse. A veces entre los troncos, otras al final del camino. Nunca se acercaba, pero tampoco desaparecía del todo. Con el paso de los días, esa figura comenzó a aparecer más cerca. Cada vez estaba a menos distancia, y siempre en silencio. Una tarde lo vi parado junto al sendero que llevaba al río. El sol caía fuerte, el aire era seco, y todo olía a polvo. Él no hacía nada, solo me observaba desde la sombra. Intenté ignorarlo. Seguí caminando como si no lo hubiera visto, pero el miedo se me quedó dentro, apretando el pecho. Otra tarde, cuando el calor era insoportable, bajé al río a lavarme los pies. El agua corría despacio, tibia, y el sonido del cauce me ayudaba a calmarme. Me senté en una piedra y miré el reflejo del cielo en el agua. Por unos minutos sentí paz, pero duró poco. Levanté la vista y lo vi. Estaba unos metros más adelante, de espaldas. No se movía, parecía esperarme. Me puse de pie rápido. Sentí las manos húmedas y el corazón golpeando. Me calcé los guaraches con torpeza. No quería correr, no quería darle poder a mi miedo. Pensé en seguir mi camino y dejarlo atrás. Di unos pasos y escuché otros detrás. Eran lentos, firmes, acercándose. Volté despacio. Ahí estaba, alto, de piel muy blanca, el cabello casi gris. Sus ojos eran azul claro, tan pálidos que parecían brillar. Tal vez de unos 30 años. Sentí un temblor en las piernas. Temí que fuera a hacerme daño. Pero él levantó una mano despacio. Me dijo que no tuviera miedo. No te voy a hacer nada, solo quiero ayudarte. Su voz era baja. Sonaba sincera y a la vez rara. Él dio un paso más. Siguió hablando despacio. Sé quién eres, sé lo que sufres. Tu abuelo es un hombre malo, oscuro. Tú y tu abuela deben hacerlo pagar. La forma en que lo dijo me dio escalofríos. Su voz parecía trabada a veces, como si le costara hablar. Lo miré mejor. Su ropa estaba sucia, la camisa tenía manchas secas, el pantalón tenía polvo. Las manos le estaban negras, parecían manchadas de tierra. El pelo le caía sobre la frente, era un cabello sin brillo, como ceniza. Me miraba fijo y no parpadeaba. Eso me incomodó. Odié su olor de inmediato. Olfateaba a caldo viejo, a cosas que se hierven por horas. Me revolvió el estómago, me dieron náuseas. Quise alejarme, pero no pude al principio. No tengas miedo, repitió. Dios me mandó, soy un ángel, vine a ayudarlas. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Parecía que miraba a otra parte. Cuando le sostenía la mirada, desviaba los ojos arriba, como si algo le molestara debajo del párpado. Su cuerpo era largo, se movía despacio. Los dedos se movían como si no supieran quedarse quietos.
Tenía una manera extraña de inclinar la cabeza. «Esta noche ocurrirá un milagro», dijo acercándose. «Vas a creer en mí, aunque no quieras. Te voy a mostrar que digo la verdad. Yo puedo hacer justicia donde Dios no escucha». Cada frase era más rara que la anterior. Di un paso atrás. Él avanzó otro. No sabía qué pensar. No sabía qué hacer. Pero la forma en que se movía y sonreía no generaba confianza. Me daba angustia. Sus dedos rozaron el aire cerca de mi brazo. No me tocó, pero sentí que lo haría si quisiera. Mi cuerpo se puso rígido. Respiré hondo. Intenté ordenar mis pensamientos. «Verás que bajé del cielo por ti», me susurró. Me miró como si esperara que algo ocurriera en mí, como si buscara una señal. No creí en nada de lo que dijo. No sentí consuelo, solo asco y miedo. Quería gritar, quería correr, pero la voz se me quedó apagada. Subí por el sendero despacio, no volté mucho. Sus pasos quedaron detrás. Se oían lentos, firmes. Llegué a la casa con el cuerpo temblando. Al día siguiente me despertó la voz emocionada de mi abuela. Era temprano, el sol apenas entraba por la ventana. Me llamó bajito, casi en un susurro, para no despertar a mi abuelo. Su tono sonaba distinto, alegre como no lo había escuchado en mucho tiempo. Cuando me acerqué la vi de pie, sin apoyarse en nada. «Mira, hija», me dijo sonriendo, «ya puedo caminar». Dio unos pasos frente a mí, despacio pero firme. «No me duele nada», agregó levantando las manos con una alegría que no podía esconder. Sus piernas todavía tenían las marcas moradas, las mismas que le dejaban los golpes, pero caminaba como si nada, no cojeaba, no se quejaba. Era como si la fuerza le hubiera regresado de golpe. La abracé con fuerza. Me dieron ganas de llorar, pero algo me detuvo. Lo que veía se sentía demasiado perfecto para ser real. Mi abuela se sentó en la cama y empezó a hablar con entusiasmo. Decía que Dios había escuchado sus rezos. Le daba gracias una y otra vez con los ojos cerrados y las manos juntas. Su rostro brillaba de emoción. Yo la miraba en silencio. Quería creerle. Quería pensar que todo era un milagro. Pero las palabras del hombre del río se colaron en mi cabeza. «Esta noche ocurrirá un milagro». Las recordé como si las hubiera escuchado otra vez en ese momento. Traté de convencerme de que era coincidencia, que no tenía sentido relacionar una cosa con la otra, que tal vez su cuerpo estaba mejorando solo. Pero por dentro algo no me dejaba tranquila. Ese día estuvo activa como no la había visto en meses. Cocinó, barrió, hasta salió a darle maíz a los pollos. Reía, cantaba bajito y su voz sonaba viva. Yo la miraba desde lejos, con el corazón apretado. Una parte de mí estaba feliz, pero otra parte tenía miedo. Era como si algo invisible la moviera, algo que no venía de ella. Pasaron los días y todo seguía igual. Ella no sentía dolor. Decía que dormía bien, que se levantaba con energía. La mañana del cuarto día todo cambió. Yo estaba en el patio lavando unas ollas cuando la escuché suspirar fuerte. Volté y la vi detenerse. Tenía una mano apoyada en la pared y la otra sobre la pierna. «Me duele otra vez», dijo con un gesto de dolor. Corrí a ayudarla. Le puse una silla para que se sentara, pero el malestar fue aumentando. En pocas horas el dolor volvió con más fuerza. Las piernas se le hincharon y volvió a cojear. No podía ponerse de pie sin ayuda. La vi llorar en silencio mientras se sobaba. Me dijo que no entendía qué había pasado, que hacía unos días estaba bien, que no le dolía nada. Yo solo la abracé y le dije que descansara. Por dentro sentía rabia y miedo al mismo tiempo. Era como si aquel milagro se hubiera desvanecido en un suspiro. Me senté afuera, mirando hacia el monte. No podía dejar de pensar en él, en su voz, en sus ojos pálidos, en el olor que traía con él. Miré hacia el camino del río. La niebla se levantaba despacio. Me metí a la casa y cerré la puerta con la tranca. Mi abuela dormía, respirando con dificultad.
Volví a ver a ese hombre al día siguiente cerca del río. Estaba más sucio que antes. El cabello lo tenía enredado, lleno de polvo y hojas secas. La camisa estaba manchada y el pantalón tenía barro hasta las rodillas. Me miró con esa misma expresión vacía, sin emoción. «¿Ya viste lo que puedo hacer?», me dijo. «¿Ya crees en mi poder?». Su voz sonaba igual que la primera vez, lenta, como si le costara hablar. Lo único que pude decir fue que no quería poder ni milagros, que lo único que deseaba era que mi abuela tuviera paz, que fuera feliz aunque fuera un solo día sin dolor. Le confesé que ya no sentía nada por mi abuelo, solo rechazo, miedo y lástima. Mientras hablaba, sentí las lágrimas subir a los ojos. El hombre me escuchó sin moverse. «Entonces déjame entrar», dijo. «Yo puedo darle esa paz que pides, pero necesito una invitación. Solo tú puedes hacerlo». No entendía qué quería decir. Él se acercó un poco más y me explicó lo que debía hacer. Un camino de sal desde la entrada del rancho hasta la puerta de la casa, y dejar la cerca abierta a la medianoche. «No te preocupes, yo me encargaré del resto», dijo con los ojos fijos en mí. Lo miré sin poder hablar. Su presencia me daba miedo, pero sus palabras tenían algo que me atrapaba. No sabía si era esperanza o desesperación. Él me observó un momento más y luego se perdió entre los árboles. El sonido de sus pasos sobre las hojas fue lo último que escuché. Esa noche esperé a que mis abuelos durmieran. El reloj marcaba casi la medianoche. Mi abuelo roncaba y mi abuela respiraba profundo, como si por fin descansara. Tomé la bolsa de sal del estante de la cocina. Las manos me temblaban. Salí descalza al patio. El aire estaba quieto. Abrí la bolsa y empecé a dejar la línea blanca sobre el suelo, desde la puerta hasta la entrada de la casa. Cada paso era un golpe en el pecho. El sonido de los granos de sal cayendo sobre la tierra era lo único que rompía el silencio. Me parecía escuchar mi propio corazón. Cuando terminé me quedé mirando el camino que había hecho. Parecía una herida abierta sobre el suelo oscuro. Esperé un momento, miré hacia el monte. Todo estaba en silencio. Ni viento, ni animales, ni ranas del río. Volví a cerrar la bolsa y caminé de regreso a la casa. Cada sombra me parecía una figura. Tenía la sensación de que alguien me observaba. Entré sin hacer ruido. Me acosté junto a mi abuela. Ella dormía de lado, con las manos juntas sobre el pecho. Su respiración era tranquila, pero yo no podía cerrar los ojos. Esperé. No sabía qué iba a pasar. Solo sentía miedo y una duda que me quemaba por dentro. Me tapé hasta la cabeza con el cuerpo tenso, sin atreverme a moverme. No dormí, solo esperé con el corazón en la garganta, sin saber si lo que había hecho era un milagro o una condena. A los días siguientes mi abuelo empezó a comportarse raro. Al principio fueron cosas pequeñas. Se veía inquieto, miraba de reojo las paredes, y cuando pasaba frente al altar de mi abuela apretaba la mandíbula. Decía que el olor del incienso lo mareaba, que las veladoras lo hacían sentir incómodo. Mi abuelita no le daba importancia, pensó que era otra de sus cosas. Siguió rezando como siempre, con sus santos y sus imágenes, pero el rostro de su marido empezó a cambiar cada vez que él pasaba cerca del altar. Era como si algo lo enfureciera por dentro. Una tarde, mientras ella barría, él se acercó al altar y se quedó mirándolo. Tenía la cara pálida, los ojos muy abiertos. «Quita esas cosas», le dijo de pronto. «No quiero verlas aquí», agregó golpeando la mesa donde estaban las veladoras. Mi abuela se quedó en silencio, solo lo miró, sin entender. «Esos santos no te hacen daño», le respondió con calma. Esa noche no quiso cenar. Se acostó temprano, pero lo escuché dar vueltas en la cama, murmurando cosas, como si hablara solo. Al día siguiente amaneció con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Pasaron los días y su rechazo se hizo peor. No podía pasar junto al altar sin gruñir o voltear hacia otro lado. Decía que sentía que las figuras lo miraban, que los ojos de las estatuas lo seguían por toda la casa.
Una madrugada lo escuchamos gritar. Corrí donde estaba y lo vi sudando, con la respiración agitada. Decía que había visto algo moverse en la oscuridad, que una de las estatuas se levantó del altar, que la vio caminar hasta el pasillo. Yo la vi, decía una y otra vez. La silueta se movió. Mi abuela trató de calmarlo, pero él seguía fuera de sí. Decía que los santos no eran buenos, que nunca lo habían sido, que los rostros de las imágenes cambiaban de noche. Empezó a romper cosas, las figuras de yeso del altar, después las veladoras. Tomó las 2 imágenes que estaban en la pared y las lanzó al suelo. El ruido del vidrio rompiéndose retumbó en toda la casa. Mi abuela corrió y trató de detenerlo, pero él estaba fuera de sí. Los ojos se le veían rojos, como si no hubiera dormido en días. Repetía que esas cosas eran del mal, que se movían cuando nadie las veía. Yo las vi moverse, gritaba. No son santos, son sombras disfrazadas. Yo lo miraba desde la puerta sin poder hablar. Nunca lo había visto así. Parecía otro hombre, enfermo, asustado. Esa noche lo escuchamos vomitar. Era un sonido fuerte y doloroso, como si quisiera sacar todo lo que tenía dentro. Mi abuela quiso levantarse, pero yo la detuve. Le dije que no saliera, que lo dejara tranquilo, que no era seguro. El ruido seguía, cada vez más intenso. Luego se escuchó como si cayera al suelo. Después silencio. Mi abuelita lloraba bajito, con las manos juntas. Rezaba y pedía que todo pasara pronto. Yo solo miraba la puerta del cuarto, sin atreverme a abrir. Mi abuelo enfermó la semana siguiente. Todo empezó de forma repentina. Su cuerpo comenzó a cambiar día tras día, y lo que vimos nos asustó. Parecía que se estaba pudriendo en vida. Su piel perdió el color y se volvió amarillenta. Al tocarla se sentía elástica, como si se fuera a desprender. A veces cuando se movía se escuchaba un ruido extraño, como si algo dentro de él se despegara. Sus ojos se hundieron tanto que parecía una calavera viva. El brillo que tenía desapareció y en su lugar solo había vacío. El cabello se le caía con facilidad. Cada vez que se pasaba la mano por la cabeza, quedaban mechones enteros entre sus dedos. Y lo peor era el olor. Era un hedor pesado, agrio, como carne descompuesta. La casa se llenó de ese aroma. Ni las veladoras, ni el incienso, ni el jabón del piso podían con él. De su boca no dejaba de salir una baba rojiza. Era espesa y olía muy fuerte, como a óxido y algo viejo. A veces tosía y esa baba se deslizaba por su barba, manchando la almohada. El sonido era asqueroso. Parecía que se estaba deshaciendo por dentro. Mi abuela hizo de todo. Le preparaba tés, le ponía paños en la frente. Nada funcionaba. Cada día se veía peor. A veces decía cosas sin sentido, murmurando nombres que no conocíamos, o se quejaba en sueños como si alguien lo presionara. Una tarde mi abuela me dijo que debíamos llevarlo al pueblo, que podíamos subirlo al burro y pedir ayuda allá. Su voz temblaba de preocupación. Yo le respondí que no. Le dije que no era necesario. Ella insistió, pero fui firme. No quería moverlo de la casa. No lo dije en voz alta, pero en el fondo sabía que no quería que se curara. Algo dentro de mí lo repetía una y otra vez. Él no debía mejorar, debía seguir así. Era como si una voz me hablara bajito desde el pecho. Una voz que me decía que esto era lo justo, que el Señor no podía sanar, porque si lo hacía volveríamos al mismo terror de siempre. Cada vez que lo escuchaba toser o quejarse no sentía lástima, sentía calma, como si la casa por fin se estuviera vengando de todo el dolor que él nos había causado. Por primera vez en mi vida podía respirar sin miedo, podía mirar a mi abuela sin verla sufrir. En ese entonces yo solo tenía 12 años. El rechazo hacia él crecía dentro de mí, como una raíz oscura que se extendía poco a poco. Y no me sentía mal por eso, no me dolía. No era tristeza ni culpa, era algo más profundo, una fuerza que me llenaba por dentro. Por las noches lo escuchaba gemir desde el cuarto. Decía que veía sombras junto a su cama,
que algo se movía a su alrededor. Yo me quedaba en silencio, sin levantarme. A veces mi abuela quería ir a verlo, pero no la dejaba. Le decía que durmiera, que era mejor no molestarlo. El olor se hacía más fuerte con los días. Ya no podía comer, solo balbuceaba palabras que nadie entendía. Su cuerpo estaba tan flaco que las costillas se le marcaban como alambres bajo la piel. La piel se le pegaba a los huesos, su respiración sonaba como un silbido bajo. Y cada vez que mi abuela se arrodillaba frente a sus santos para pedir por su salud, yo bajaba la mirada y callaba, porque en mi corazón ya sabía que no quería que él sanara. Y aunque no podía explicarlo, algo dentro de mí lo celebraba en silencio. Al mismo tiempo que mi abuelo se iba pudriendo en vida, mi abuela parecía mejorar. Era como si su cuerpo se hubiera renovado. Las marcas moradas de sus piernas desaparecieron poco a poco. Su cara se veía más viva, menos cansada. Hasta su voz cambió. Ya no era débil ni temblorosa, hablaba con fuerza, como si algo dentro de ella hubiera despertado. La veía caminar por la casa con paso firme, sin cojear. A veces cantaba mientras cocinaba o barría. Yo la observaba desde la puerta, sorprendida. Parecía más joven, más tranquila. Era como si mientras mi abuelo se consumía, ella recobrara la vida que él le había quitado. Pero lo que más me confundía era que ella seguía cuidándolo. A pesar de todo lo que él le hizo, no se alejaba. Le llevaba agua, lo limpiaba, le acomodaba la cama. Cuando él gritaba de dolor, ella se arrodillaba junto a la cama y le rezaba. Le pasaba un rosario por el pecho y le pedía a Dios que lo perdonara. Yo no entendía eso, no podía. La veía tocarlo con ternura y dentro de mí algo hervía. Intenté hablar con ella muchas veces. Le decía que no debía cuidarlo, que no merecía compasión. Le recordaba todo lo que él le había hecho, todas las veces que la humilló, los insultos. Pero ella solo bajaba la cabeza. Decía que el perdón era lo único que podía salvar su alma. Yo me quedaba callada, pero por dentro sentía rabia. No soportaba verla a su lado. Le decía que lo dejara solo, que así estaría mejor, pero no me escuchaba. Pasaron los días y mi abuelo empeoró. Esa última noche no dormí. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el murmullo del viento y los gemidos de mi abuelo. Mi abuela estaba sentada junto a su cama, con una vela encendida. Yo me quedé en la puerta, observando. Su respiración era pesada. Se retorcía, como si algo invisible lo apretara desde adentro. El cuerpo le temblaba. Sus manos se cerraban con fuerza, como si luchara por seguir vivo. Pero ya no podía. Mi abuela le tomó la mano y empezó a rezar más fuerte. Su voz se quebraba, pero no paraba. Él había sido la causa de todas sus lágrimas, de su dolor, de su miedo, y aún así lo despedía con oraciones. Yo no me acerqué, solo lo vi desde lejos, sin moverme. Su respiración se fue haciendo más lenta, hasta que casi no se escuchaba. Y entonces se detuvo. Fue extraño. El silencio después de su último aliento se sintió más fuerte que cualquier grito. Mi abuela se quedó inmóvil, con la cabeza inclinada sobre sus manos. Yo no lloré. Sentí un vacío en el estómago, pero también algo más. Algo que no era tristeza, era paz. Una paz profunda, pesada, pero necesaria. Por fin se había acabado. Ya no habría más gritos, ni golpes, ni miedo. Ya no tendría que esconderme debajo de la cama ni taparme los oídos. Ya no habría terror. Me acerqué a ella y la abracé. Le acaricié la espalda y le dije que todo estaba bien. Esa madrugada entendí que algo se había cerrado. No supe si fue castigo o destino, pero el miedo se fue con él. Sin voces, sin él, sin su sombra. Han pasado casi 15 años desde todo eso. El tiempo ha cambiado muchas cosas, pero no del todo. Mi abuelo fue enterrado aquí, en el terreno del rancho. Fue decisión de mi abuela. Dijo que era su deber como esposa, que no podía dejarlo lejos de la tierra que trabajó. Yo no quería, pero no me atreví a contradecirla. Ella falleció hace 5 años. Su partida fue tranquila, en su cama, rodeada de silencio.
A veces pienso que se fue en paz, que al final obtuvo el descanso que tanto pidió. Desde entonces yo me quedé a cargo del rancho. No me fui, nunca lo hice. Vivo aquí, entre los mismos cerros donde crecí. Ya no estoy sola. Conocí un muchacho que me ayuda con los animales y con las cosechas. Es buena persona, callado, trabajador. A veces cuando el día se vuelve pesado, vamos juntos al río. Nos sentamos en la orilla sin hablar, solo mirando el agua correr. Ahí por unos minutos me olvido de todo. De lo que pasó, de lo que vi, de lo que todavía me persigue. Para los que se pregunten qué pasó con el hombre de los ojos azules, ese que se me apareció aquella tarde y que dejé entrar en mi vida, prefiero no hablar mucho de eso. No puedo, o tal vez no debo. Solo puedo decir que todavía sigue presente. Lo veo en sueños. A veces lo siento cerca, siguiéndome cuando camino sola por el patio. No siempre lo veo, pero sé cuándo está. El aire se enfría, los animales se inquietan y el silencio se hace más pesado. También se ha manifestado de otras formas, de maneras que no quiero recordar. Hay noches en las que escucho mi nombre muy bajito, como si alguien me llamara desde la puerta. Otras veces siento su sombra moverse detrás de mí. No siempre me da miedo, pero sé que no es algo bueno. Creo que está esperando algo. Sé que lo que hice aquella noche cuando tracé el camino de sal y lo dejé entrar no fue gratis. Nada en esta vida lo es. Y aunque no sé cuándo ni cómo, tengo la certeza de que un día vendrá a cobrarse. Pensé que cuando mi abuela partió, él se iría con ella. Creí que tal vez había venido solo por eso, por llevarse una vida a cambio. Pero no fue así. Sigue aquí. A veces lo siento en el viento, en los rincones fríos de la casa, en el murmullo del agua del río cuando cae la noche. Y aunque me da miedo, no puedo negar que también siento que me cuida. Todo me ha ido bien. El rancho produce más que antes. El ganado crece sano. La gente que me rodea es buena y rara vez pasa algo malo. Incluso mi abuela, después de la partida de mi abuelo, vivió feliz, como si hubiera recuperado años perdidos. No quiero hacerme ideas. Tal vez ese ser del río no es tan oscuro como parece, o tal vez sí. Prefiero no pensarlo mucho, porque en el fondo sé que nada en esta vida viene sin precio. Hay noches en que me arrodillo frente al altar, el mismo que era de mi abuela. Rezo como ella me enseñó. Le pido a Dios que me proteja, que no me deje sola. Y siempre, después de rezar, sueño con él. Lo veo parado junto al río, con la camisa blanca y los ojos azul claro. Me observa sin decir nada, como si mis rezos lo molestaran, como si me recordara que no hay escapatoria. Me han pasado muchas cosas desde entonces, cosas que no podría explicar, ni siquiera creer si las contara en voz alta. Pero prefiero guardarlas para otra ocasión, porque hay historias que no deben contarse tan pronto y otras que todavía no terminan de suceder. Y esta, la mía, siento que aún no termina. Gracias, huéspedes, por abrirnos las puertas de sus noches, por permitirnos entrar en sus rutinas y acompañarlos mientras escuchan cada historia. Gracias por dejar sus comentarios, por compartir sus propias experiencias. Cada relato que contamos existe gracias a ustedes, a quienes creen, a quienes dudan y a quienes aún con miedo siguen escuchando. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.